estamos? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en compañía de su familia y ya listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Pues vayan juntando a su familia porque hoy tenemos un mensaje muy bonito acerca de la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, antes ya saben que podemos dejarnos nuestro saludo ya muy tradicional en nuestro chat en vivo que tenemos todos los domingos. Recuerden también que pueden dejar sus peticiones de oración, comentarios de la predicación y cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. También nos pueden contactar por medio del correo contactoelconquistador@gmail.com. Y si ya está la familia lista y reunida y ya tenemos todo preparado, ¿qué les parece si iniciamos con este servicio especial del día de hoy? Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Muy amados, queridos amigos, hermanos en Cristo, Dios les bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por este momento, por la oportunidad de estar nuevamente reunidos un día más, todos unánimes en un mismo espíritu.
Voy a invitarle a que comencemos con una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por cada una de las bendiciones que tú traes y das a nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, y poner en tus manos este tiempo en el cual nuestro corazón ha decidido, Señor, aprender más del Señor de ti, más de lo que tú quieres darnos a nuestra vida. Te pedimos que seas tú el que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tú siembres, Señor, esa semilla en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje lleva por nombre Palabras de Libertad. Y voy a invitarle a que me acompañe en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos del 7 al 9. Y la palabra del Señor dice así: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bien, hermanos, este capítulo 53 de Isaías es un capítulo que nos habla acerca de la profecía sobre la venida de un Mesías, de un hombre que traería libertad al pueblo judío. Esta profecía, esta palabra que Dios le da a Isaías, fue pronunciada 700 años antes de que esto sucediera. Pero Dios mismo ya había hecho esta misma promesa en la caída del hombre, es decir, en la caída de Adán y Eva. Dios ya había anunciado este pacto en el cual Dios traería la libertad de ese pecado inicial que había entrado en la vida del hombre. Así que muchísimo tiempo atrás, Dios habla acerca de esa esperanza y Dios le da nuevamente esa promesa a Isaías, la cual es una profecía 700 años antes de que esto suceda. Dios ya lo había prometido. Así que a lo largo de la historia encontramos que hay diferentes personajes que plasmaron alguna idea o diferentes dioses que se fueron creando a lo largo de la historia, que fueron en su momento muy, muy temidos o que tenían una presencia en ciertos pueblos muy fuerte. Se les tenía un gran temor a estos dioses o incluso a personajes. Por ejemplo, Poseidón ocupó un lugar privilegiado en la cultura griega. Se decía que Poseidón azotaba los mares cuando él estaba enfurecido. Sin embargo, cuando el hombre descubre que son las mareas causadas por los ciclos lunares, estas mareas se deben a los ciclos lunares, entonces este dios marino, dejó de ser necesario, de modo que pasó a considerarse simplemente un mito ridículo en una época muy supersticiosa, ¿no? El dios Poseidón, al que se le temía y que la gente creía que
que era el dios de los mares y que cuando el mar se enfurecía, este dios era el causante de esto. Bueno, cuando el hombre descubre que esto se debe a los ciclos lunares, pues este dios deja de tener esa presencia. Y a lo largo de la historia encontramos a muchos personajes que en su momento las palabras que dijeron seducieron a un grupo, pero conforme fue pasando el tiempo, estas personas dejaron de existir, murieron, y con él murieron muchos de sus pensamientos, y los pensamientos que quedaron vigentes, pues son motivos de controversia, son muy cuestionables, e incluso muchos de estos van olvidándose porque van dando paso a nuevos pensamientos, nuevas frases, nuevas palabras que estas personas pronuncian. Sin embargo, lo que Jesús decía y lo que hacía sigue teniendo un impacto igual o mayor en nuestros tiempos. Es decir, lo que Jesús decía era tremendo, era impactante en la vida de las personas. Cuando Jesús trataba con una persona, cuando una persona tenía un encuentro con Jesús, la vida de esa persona ya no era igual, era totalmente diferente. Y en muchos casos encontramos que esos encuentros con Jesús ni siquiera tenían que ser muy prolongados, eran periodos muy cortos en los que una palabra, unas cuantas palabras, unas cuantas frases, Jesús podía cambiar la vida de estas personas. Hay un escritor que sacó aproximadamente en 1999 una novela titulada Operación Jesucristo. Este escritor se llama Ojmandino, fue el escritor de una novela muy sobresaliente que vendió muchas copias a lo largo de todo el mundo. El vendedor más grande del mundo se llama este libro. Y este escritor escribe una novela que se llama Operación Jesucristo. En esta novela, Ojmandino trata de una forma muy ficticia, pero realista a la vez. Es decir, los datos que están documentados en ese libro están documentados históricamente. Pero lo que habla en este libro de una forma ficticia es un hombre que viaja a través del tiempo y se instala 3, 4 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Este hombre se encuentra ahí y aprovecha la oportunidad porque quiere desacreditar todo lo que los cristianos están compartiendo acerca de la resurrección de Jesús. Así que él lo que se dedica a hacer es tratar de desacreditar, y la novela nos dice que él entrevista a varios personajes que tuvieron contacto directo con Jesús. Así que se encuentra con ellos, los entrevista, les hace preguntas como un periodista. Y finalmente la novela nos lleva a datos históricos que están comprobados, en los cuales pues nos dice que lo que encontramos en la Biblia es real. La resurrección de Jesús fue real. Entre esos datos que se encuentran, es una novela muy interesante, muy ingeniosa. Entre esos datos habla de que este hombre entrevista a uno de los guardias que estuvo haciendo custodia en la tumba de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús pues había anunciado que al tercer día resucitaría. Así que los fariseos van con Pilato y le dicen que Jesús era un charlatán y que lo más probable es que sus discípulos vayan y roben el cuerpo para decir que Jesús había resucitado, ¿no? Así que Pilato manda poner guardias en la tumba de Jesús. Y hay unos datos curiosos. El primero es que se le pone un sello en la tumba de Jesús, un sello romano. Y una de las características del ejército
romano, del Imperio Romano, como una característica de todos los imperios que en algún momento dominaron en gran parte, gran territorio de Europa, de Asia, es que eran sanguinarios, eran soldados entrenados para matar, eran entrenados para causar dolor a sus adversarios. Así que Pilato no solo manda poner un sello romano, que era un indicio de algo que no podía ser violado. Bajo ninguna circunstancia, una persona en sus 5 sentidos podría ir y violar ese sello. Y por otro lado, manda poner guardias, cuatro soldados romanos haciendo un cambio de turno cada 4 horas, un periodo considerable para evitar el cansancio, para evitar que se durmieran, era un periodo de tiempo muy de acuerdo para que estuvieran alerta. Así que este hombre, Osmandino, en su novela, dice que cuando entrevista a los guardias, cuando entrevista a los seguidores de Jesús, era imposible que hombres miedosos, hombres sin preparación para la batalla, sin preparación para enfrentar en pelea a otro hombre, pues pudieran ir y robar el cuerpo de Jesús. Mucho menos enfrentar a un soldado romano preparado, adiestrado para la guerra, para pelear, para matar. Así que eso era prácticamente imposible. Esta novela les digo, es muy ingeniosa y habla acerca precisamente de todos los datos históricos que nos llevan a comprobar que lo que dice y que lo que encontramos en la Biblia acerca de Jesús fue real y existió. Así que encontramos en los 4 evangelios, encontramos información que nos habla acerca de el tiempo anterior al camino que Jesús tiene que enfrentar hasta llegar a la muerte. Los 4 evangelios nos hablan de esas horas antes del sufrimiento que Jesús tenía que enfrentar. Y a diferencia de otros sucesos que no los encontramos en los 4 evangelios, esto ha sido motivo de controversia porque algunas personas, algunos historiadores, dicen que los 4 evangelios se contradicen o hay discrepancias. Pero algo muy importante que podemos ver en los evangelios es precisamente el punto de vista o la perspectiva que tenía cada uno de los que escribió estos evangelios. Es decir, no es lo mismo estar parado aquí al frente dando un mensaje que estarlo recibiendo. La perspectiva es totalmente distinta. No es lo mismo estar al frente que estar en la parte de atrás. Usted no me dejará mentir que no era lo mismo cuando los que asistimos a un salón de clases o los que están asistiendo a un salón de clases, no es lo mismo sentarse al frente que sentarse hasta la parte de atrás. Así que la perspectiva de estos 4 evangelios nos habla precisamente desde el punto de vista o desde la parte en la que se encontraba cada uno. Por ejemplo, le voy a invitar a que me acompañe en Mateo capítulo 26, versículo 39, Mateo 26, 39, y la palabra de Dios dice así: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Voy a invitarle también a que me acompañe en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42. Y la palabra de Dios dice así: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. A diferencia de Mateo, Lucas nos da un dato un poquito más preciso.
Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Un tiro de piedra es aproximadamente una medida entre 40 y 50 metros. Se utilizaba, era una forma de utilizar una cierta distancia. Así que un tiro de piedra equivale aproximadamente a unos 40, 50 metros. Lo que se medía en ese entonces, o lo que se refería con 40, 50 metros, era una medida aproximadamente de 40 pasos. Así que la perspectiva que tenía Lucas nos habla de una distancia muy precisa para él, a diferencia de lo que nos enseña Mateo. Mateo nos dice que él se alejó un poco y se inclinó y comenzó a orar. Pero Lucas nos da un detalle un poco más preciso, una distancia en la cual consideramos que ellos estaban relativamente cerca del Señor. Así que Lucas percibió algo un poco más preciso. Y en este pasaje encontramos unas palabras sorprendentes acerca de Jesús. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús nos había enseñado hasta este punto que era totalmente dependiente de Dios. Y él mismo lo decía, yo voy a donde el Padre me dice, yo voy a donde el Padre me envía, yo hago lo que el Padre me envía, yo hago lo que el Padre me dice, yo voy a donde el Padre me envía. Y se declaraba totalmente dependiente de Dios. Pero en estas palabras encontramos la fragilidad de un humano que está preocupado, que emocionalmente se encuentra bajo una presión terrible. Y Jesús se encuentra en un momento crucial de su vida. Y le dice, se atreve a decirle a su padre, de quien era totalmente dependiente, le dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Padre, siento que esto es muy fuerte. Si hay alguna manera en la que la puedas quitar de mí, si hay alguna otra forma en que pueda suceder esto, por favor, quítalo. Pero siguiente de esto, le dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Los dos evangelios nos dicen exactamente lo mismo. Jesús estaba siendo sometido a una travesía lleno de sufrimiento, lleno de un dolor físico, lleno de un dolor emocional y lleno de un sufrimiento también espiritual. Esa presión que el Señor tenía en ese instante lo lleva a decirle a Dios, si hay otra forma de hacerlo, hazlo. Pero el Señor inmediatamente, el Señor Jesús le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras son, de verdad si las estudiáramos a fondo de una forma muy, muy profunda, nos daríamos cuenta que son unas palabras sorprendentes de por lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Esas palabras que cambiarían incluso el rumbo de la historia de la humanidad. Así que el camino de Jesús no fue fácil, nunca inició fácil, nunca continuó fácil, y esas últimas horas de vida de Jesús tampoco fueron para nada fáciles. Su aprehensión de entrada no tenía ninguna justificación legal. No había motivos suficientes para que Jesús legalmente fuese aprehendido. Es por esta razón que Jesús es aprehendido de noche. Porque como no había ninguna justificación legal para que él pudiera ser llevado a juicio, por eso lo aprenden de noche. Según las leyes romanas y judías, esto es completamente ilegal. Él tenía que haber sido sometido a un juicio, aprendido y llevado a un juicio en el cual se tendría que determinar si era inocente o culpable. Pero en vez de esto,
lo hacen de noche e inmediatamente buscan que sea juzgado. Es decir, sin un juicio limpio y legal. Y en Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 8, dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. Fue condenado injustamente. Incluso utilizaron falsos testigos que dijeron que le habían escuchado decir cosas que no eran ciertas o que ellos mismos sacaban totalmente de contexto. Es llevado ante Pilato. Pilato se lava las manos y Pilato le deja toda la decisión a los fariseos. Pilato no quería tener problemas. Pilato ya estaba advertido. En ese entonces, los judíos que estaban siendo oprimidos por los romanos eran muy propensos a crear problemas, a ser revoltosos, a levantarse unos cuantos para querer derrotar a los romanos. Y así que Pilato ya estaba hasta cierto punto advertido que no podía permitir que siguiera pasando eso. Así que Pilato, para no meterse en problemas, le deja todo a los fariseos. Y así es como concluye el juicio que quizás ha sido el más importante en la historia de la humanidad, con la ilegal e injusta condena a muerte y ejecución de Jesús en la cruz. Una muerte horrible, con ensañamiento, que tardó horas, con dolores insufribles. Como le mencioné antes, el ejército romano ha sido uno de los más sanguinarios en la historia de la humanidad, así que la forma en la que trataron a Jesús no fue nada, pero nada amable. Fue un castigo terrible. Dice aquí en el mismo Isaías, que es condenado injustamente, que a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, lo hirieron de muerte. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Nada de lo que Jesús había hecho, nada de lo que Jesús había dicho era motivo para castigarlo de esa manera. Así es que es llevado a la muerte, es llevado a la cruz, y aún ahí, Jesús estando en la cruz, en medio de ese sufrimiento, encontramos en el libro de Lucas 23, capítulo 23, versículos 33 al 35, la frase, las palabras que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús ahí nos está hablando de una palabra de amor y de misericordia. Yo en lo personal, si alguien me agrede físicamente, es muy probable que no conteste la agresión física, pero va a ser difícil para mí quizá controlarme en esa situación de porque lo hiciste o tratar quizá a lo mejor de defenderme, no lo sé. Quizá cada uno de nosotros nos conocemos, pero estar en una situación en la que alguien nos agrede es algo complicado. Pero Jesús, a pesar de lo que le están haciendo, esas palabras maravillosas que dices, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de amor y de misericordia. Y aún ahí mismo, estando en la cruz, encontramos en Lucas 23, 39 al 43, y dice esta frase, estas palabras. Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de su sufrimiento, en medio del dolor, Jesús pronuncia unas palabras de esperanza. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los malhechores estaban uno a su izquierda y uno a su derecha. Uno se empezó a burlar de Jesús. Le decía que si él era el Hijo de Dios, que se salvara y los salvara a ellos. Y el otro inmediatamente le contesta que si no se da cuenta en la situación que está, si no reconoce que ellos están ahí por sus actos y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y se voltea con él y le dice,
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí es donde está implícito el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Este hombre no tuvo más tiempo para demostrar arrepentimiento. Él en ese momento creyó en quién estaba a su lado. Y las palabras de Jesús son maravillosas. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de esperanza. También encontramos en Mateo 19:30 cuando dice, consumado es. Una frase muy corta, pero con un significado tremendo. Consumado es. La redención por el pecado en ese momento estaba completada. Como diciéndole a Dios, ya está hecho, está terminado, se cumplió. Fue complicado, fue doloroso, pero se ha cumplido. Y estas tan solo son unas palabras, palabras que Jesús pronunció en algún momento de su estadía sobre esta tierra, estas palabras que producen libertad en nuestra vida. No podemos encasillar a Jesús en tan solo estas frases, porque Jesús es más que 4 o 5 frases, porque Jesús cada que se encontraba con alguien, impactaba y cambiaba su vida. Una mujer estaba a punto de ser juzgada según la ley de Moisés y Jesús la defiende, y cuando sus detractores se van, le dice, mujer, ¿dónde están los que te han condenado? Y ella le dice, ya no hay ninguno, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. O cuando Jesús hablaba de poner la mejilla, cuando alguien le daba una bofetada a una persona, que teníamos que poner la otra. O cuando iba caminando en medio de la multitud y una mujer toca el borde de su manto, y Jesús, en lugar de molestarse, la pone como ejemplo de la fe que esa mujer había tenido al ir y tocar el borde de su manto, porque ella estaba segura que al tocarle ella iba a ser sana. Y es que ese era Jesús. Sorprendente, cuando encontraba a una persona y tenía un contacto directo con esa persona, ya no podía ser la misma. Y eso, hermanos, eso sucede con nosotros hoy en día. Lo que Jesús hizo un día en nosotros, la forma en la que nos encontró y cómo tuvimos ese encuentro con el Señor, ya no fuimos igual a partir de ahí. Y todas esas palabras que Jesús pronunciaba, todo lo que Él decía y todo lo que Él mencionaba, ha traído libertad a nuestras vidas. Esas palabras de libertad. Lo que Jesús decía tenía un sentido fijo, darnos a nosotros libertad. Y en algún momento Jesús dijo, y la verdad os hará libres. Esa verdad de todo lo que Él decía. Todo ese camino que Él recorrió, todo ese camino que Él tuvo que pasar de sufrimiento, y aún estando en su lecho de muerte, Él tenía esas palabras que daban libertad. Esas palabras que mostraban amor y misericordia. Y es lo que hoy en día a nosotros nos da la libertad. Hay una pregunta que me gusta hacerme en lo personal cuando me encuentro afligido, cuando me he sentido en momentos de cansancio, de sentirme triste, de sentirme sin fuerzas, y se vale, porque se vale que enfrentemos situaciones en las que nos sentimos mal, pero hay una pregunta que me gusta hacerme y me gustaría compartirla con ustedes, y es, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me paro frente a una cámara y doy un mensaje que sé que va a llegar hasta sus hogares?
o por qué lo he hecho enfrente de algunas personas, de pararme y dar un mensaje, por qué me levanto cuando tengo algún tipo de reunión, por qué me levanto, por qué me preparo para llegar a ese lugar. Cuando estoy cantando una alabanza, ¿por qué la canto? Me hago esa pregunta cuando he estado en momentos difíciles y siempre la respuesta siempre es la misma, por lo que Jesús hizo por mí. Porque esas palabras que Él decía han traído libertad a mi vida. Y porque estoy seguro que Él se levantó de esa tumba, que Él resucitó al tercer día, como lo había dicho. Y eso es lo que mantiene nuestra fe. Es lo que Pablo decía. Pablo decía, sin la resurrección nada de esto tiene sentido. El reunirnos, el predicar, el dar un mensaje, no tendría sentido. Pero estoy seguro que esas palabras que causaron un impacto profundo a lo largo y a lo ancho de todo el globo terráqueo, esas palabras que Jesús dijo han traído libertad a muchas personas. Le han dado libertad a usted y a mí. Esa libertad que nos lleva a tener una esperanza y que compartimos esa esperanza. Y mi invitación, hermanos, es que usted se aferre a esas palabras que Jesús nos dio y que nos han traído libertad. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y gracias por todo lo que tú has hecho en esta vida. Gracias, Señor Jesús, porque un día tuvimos un encuentro contigo y nuestra vida nunca ha podido ser igual. A pesar de las dificultades, a pesar de enfrentar turbulencias en nuestra vida, Señor, nuestra vida ya no pudo ser igual. Gracias a que algún día tuvimos un encuentro contigo, porque fueron esas palabras que tocaron lo más profundo de nuestro corazón. Fueron esas palabras que nos conquistaron, fueron esas palabras que fueron como cincelazos a corazones de piedra, Señor. Y un día, Señor, esos corazones se rompieron por completo y entraste tú para tomar el control de nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que tú sigas tomando, Señor, el control de nuestras vidas, que nos sigas ayudando a crecer, a avanzar en el camino y la dirección que tú tienes trazada para nosotros, Señor, y que esa esperanza que tenemos de un día verte cara a cara, Señor, sigan siendo el motor que tenga ese fuego en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por la vida de mis hermanos que han estado, Señor, en esta sintonía, Señor. Te pido que nos sigas bendiciendo como iglesia y que nos sigas bendiciendo como tus hijos y nos sigas dirigiendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos Aguilar por esta palabra tan hermosa acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Recordemos que nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar, todo tiene que ser dirigido hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. También disfrutar de esa libertad del pecado que nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz. También te quiero invitar a que si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón o quieres saber más acerca de Él, te puedes contactar con nosotros al correo contactoelconquistador@gmail.com. Con mucho gusto podremos atender. Bueno, también les quiero invitar a que se unan a los grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana, así como a las casas de oración que ya son de forma presencial los días miércoles y los domingos también por la tarde. Bueno, hermanos, pues por el día de hoy es todo. Les queremos mucho, les mandamos un gran abrazo, los extrañamos muchísimo, pero ya pronto nos vamos a ver, así que estén sintonizados para más noticias. Y también, si ustedes no se han unido al chat de WhatsApp de la iglesia, lo pueden hacer. Nos pueden contactar al correo y ahí les pasamos toda la información para que se puedan unir y así estar en contacto y recibir las últimas noticias que tenemos. Bueno, pues espero que esta semana que viene sea muy bendecida, que Dios abra camino en cada uno de ustedes hacia los planes que Dios tenga para cada uno de nosotros
y sobre todo que cada día podamos cumplir un poco más el propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11 de la mañana.